parte 2. Vamos a ponerlo, ahí está. Ya. Inmunología tumoral. Nosotros ya hemos hablado en la clase pasada de este tema, ¿verdad? Y las cosas más importantes que debemos de resaltar es la composición celular de las neoplasias y del microambiente tumoral es dinámica. O sea que siempre van a estar en interacciones, tanto uno como el otro, ¿ya? Las células neoplásicas, acuérdense, eran un ente de evolución, ¿verdad? Porque, ¿cómo comienza? Comienzan 2, comienzan 4 y comienzan a replicarse y a replicarse y a replicarse, ¿verdad? Entonces acá hablamos del concepto de lo que es la evolución somática y tiene como fundamento ¿qué cosa? La inestabilidad genética, ¿no? Porque acuérdense de que eso lo que va a hacer es generar un desorden, de lo que yo tengo algo que está controlado, algo que viene, ¿no? En un simultáneo, ¿cómo podríamos decirle? Una secuencia se ve alterada, ¿no? Por esto. Entonces resulta que esa evolución de las células tumorales también va a implicar una evolución de lo que es el inmunocontexto, porque acuérdense que habíamos visto en la clase pasada qué pasaba cuando de repente el sistema inmune no reconocía a esas células tumorales. Las evadía, ¿verdad? Y se iba y ya no las mataba. Y lo que tenía que hacer el sistema inmune era ahí atacar a esas células, ¿ya? Entonces, va a implicar la evolución del inmunocontexto, como las células tumorales cambian, acuérdense, y los antígenos disponibles también van a cambiar, y la composición del inmunocontexto puede ir cambiando de acuerdo al evento dinámico, donde estas presiones selectivas, como se menciona, ¿no? ¿Qué pasaba? Cuando yo tenía a una célula en un cierto tejido, y acá pues se encontraba, ¿no? Alterada. Entonces el sistema inmune lo reconocía como algo propio y al momento de que él pasaba ahí las células dendríticas, que eran los patrulleros, ¿no? Lo reconocía como algo de él, entonces por ende no lo atacaba. Entonces, de acuerdo a eso, también el inmunocontexto se va, ¿verdad? Entonces yo tengo que, ahí mi sistema inmune falla, ¿verdad? Falla, se ve alterado, no reconoce lo que es inocuo de lo que es peligroso, de lo que no es mío, ¿verdad? Y bueno, ahí acuérdense de que ese proceso dinámico que hay se ve alterado, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Se van a adaptar las células clonales de estas células, de las células epiteliales, y las que mejor se van a adaptar a ese inmunocontexto, es decir, al ambiente donde se está viendo alterado y todo eso, se llaman, esas condiciones son las que generan el microambiente. Entonces, obviamente ahí entra lo que es la selección darwiniana, ¿no? ¿Y qué decía Darwin? Que solamente los mejores o los más aptos van a sobrevivir a todo eso, ¿verdad? Entonces, acuérdense que la presión también va a disponer de todo el ambiente donde ellos se vean envueltos. ¿Qué quiere decir? Que el oxígeno, los nutrientes, las hormonas, los factores de crecimiento y la inmunovigilancia propia va a estar ahí afectado, ¿no? Entonces, entonces de repente si yo tengo más, si es un ambiente rico en oxígeno, eso que va a querer que de repente las células comiencen a replicarse mucho más, ¿verdad? Igual si tengo más nutrientes, si tengo más hormonas, acuérdense que las hormonas también ayudan, ¿verdad? Y los factores de crecimiento. Entonces, acá justamente en este cuadro te explica. Cuando el sistema inmune llega y empieza a matar a las células, sobreviven aquellas que las mutaciones les permite escapar, ¿verdad? O sea, las que el sistema inmune no las reconoce, ellas van a sobrevivir. ¿Y por qué? Porque ellas escapan de una presión selectiva del sistema inmune, como les digo, ¿no? O sea, son las que se pasan ahí como que si fueran estatuas, como que se camuflan. Entonces ellas van a sobrevivir, ¿ya? Por ejemplo, se menciona antes que aquellos tumores con los linfocitos TCD8 citotóxicos, ¿quiénes eran los TCD8 citotóxicos? Aquellos que atacaban netamente a células propias, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ya, tienen un buen pronóstico. ¿Por qué tienen un buen pronóstico? Porque obviamente va a lo que el linfocito hace es atacar. Ya no lo van a engañar, no. ¿Ya? Entonces el linfocito TCD8 está en un microambiente tumoral que está alrededor de las células tumorales, pero es ciego, porque no hay un MHC1. Entonces, por lo tanto, las células tumorales buscan la manera de escapar esta presión selectiva que ejerce la inmunovigilancia.
Entonces, el linfocito CD8, acuérdense, este linfocito era bueno porque él sí podía matar a las células que eran propias, ¿no? ¿Verdad? Las células cancerógenas. Pero ¿qué sucede cuando se ve alterado el microambiente? O sea, hay algún defecto en el sistema inmune. En este caso, es el linfocito TCD8, lo que va a hacer es el linfocito TCD8 con el linfocito CD4, ¿con quiénes actúan? ¿Quiénes son sus parejas? Los complejos de histocompatibilidad, ¿verdad? Del 4 era el complejo de histocompatibilidad 2 y del 8 era el complejo de histocompatibilidad número 1. Entonces, si yo no tengo a su pareja, el linfocito va a estar como ciego porque no hay nadie que le presente y le diga, oye, el linfocito, mira, el de acá es una célula mala que te hace daño. Entonces el linfocito no va a reconocer y como nadie le presentó, como nadie le dijo, por más de que él tenga ese poder de matar a células propias, va a escapar, ¿no? Va como que pasar por ahí, pero como nadie le ha dicho, él está ciego, él le falta su bastón, alguien que le oriente, no, gira a la derecha, gira a la izquierda, ¿ya? Entonces, por eso es el que el linfocito, como nadie le dice, no ve, se escapa, ¿no? Y las células tumorales celebran, porque nadie, como nadie las ha visto, nadie las ha matado y siguen ahí haciendo daño, ¿ya? Muy bien, entonces, por ejemplo, acá dice, si un tumor, digamos, ¿no? Este es un tumor que nunca ha visto a un linfocito TCD8, entonces, ¿qué ocurre acá? Vamos a tener al complejo de histocompatibilidad, ¿verdad? Este es el que va a presentar, pero acá este complejo nunca se va a disminuir porque nunca ha tenido una presión que permita justamente la seleccionar a qué cosa, a las células sin el complejo de histocompatibilidad 1. Entonces, ¿qué va a haber? Habrá una relación directa entre lo que es la vigilancia inmunológica, es decir, aquellos que van a estar ahí patrullando, ¿verdad? Y va también a tener una relación directa el tipo de mecanismo de escape del tumor. Una cosa es como, yo les pongo así el ejemplo, cómo va a actuar la policía y cómo va a actuar el ladrón, ¿verdad? La policía es su complejo de histocompatibilidad con tu linfocito TCD8. Ellos están buscando y ellos están, obviamente que la dendrítica es el patrullaje, ¿verdad? Es la que presenta. Pero la dendrítica llega al complejo de histocompatibilidad y el complejo de histocompatibilidad hace la introducción al linfocito TCD8. Entonces, tiene que haber ahí una relación, ¿verdad? Entre el patrullaje, entre el policía, entre, no sé, la radio, esas radios que comunican ya. Todo eso tiene que ver en conjunto para que lo puedan presentar al linfocito CD8 y este actúe, ¿verdad? Eso es por una parte. Pero el ladrón también, en este caso el tumor, también tiene sus formas de poder escapar, de poder irse, ¿verdad? Entonces el ladrón también es vivo, en este caso el tumor también es vivo, entonces él tiene mecanismos de escape, ¿no? Entonces el tumor de repente va cambiando, va modificando la composición del inmunocontexto y así lo engaña. Y el tumor se queda ahí, ¿no? Como nadie me ha visto, yo he modificado algunas cositas, entonces he pasado piola, he pasado, soy caleta, ¿verdad? Así como dicen, y ya, nadie me hizo daño. Entonces, hay que acordarnos que en el microambiente tumoral, o sea, todo eso que lo va a rodear al tumor, ¿verdad? Hay presiones. Acuérdense, el oxígeno, los nutrientes, las hormonas, los factores de crecimiento y también la inmunovigilancia. Y bajo eso, el tumor, pues, lo que va a hacer es tratar de alguna u otra forma, alinear a su favor para que pueda pasar la inmunovigilancia, para que el sistema inmune no lo detecte, ¿ya? Entonces, si el sistema inmune no actúa de la manera correcta, el tumor queda ahí. Pero, ¿qué pasaría si el sistema inmune sí actúa de la manera correcta? Entonces, el sistema inmune no solamente lo va a detectar, sino que va a hacer, lo va a eliminar. Y eso se le conoce como la inmunovigilancia, ¿verdad? ¿Y qué pasa si también lo edita? Cuando hablamos de edición de un tumor, de algo que está mal, ¿verdad? De estas células cancerógenas, voy a hablar de lo que es la inmunoedición. O sea, cambia la composición de los clones celulares que aseguran el progreso tumoral. ¿Y cómo va a lograr esto, Angie? Lo que va a hacer es seleccionar las células neoplásicas resistentes a la acción de sus propios mecanismos efectores. Y lo que va a hacer, ya como está seleccionando, entonces le está presentando al sistema inmune, ¿no? Entonces ahí lo que está haciendo es buscando cuáles son los errores, ¿no? Entonces cuando él ya vuelve a pasar otra vez, porque de repente
esto está ahí. Entonces, ¿qué hace? Ya como ya lo han presentado, ya como ya sabe, sabe que entonces tienen que matarlo, tienen que empezar a matar. Ya chicos, entonces el sistema inmune empieza a matar aquellas células que son susceptibles a este sistema, pero habrá otras que no lo son, y es donde ahí el tumor, ¿no?, va ganando protagonismo. ¿Qué quiere decir? Que el tumor se está haciendo más resistente, más fuerte, ¿ya? Y bueno, eso es todo lo que ustedes necesitan saber. Hay un ejemplo, ¿no? En este caso, como dice su profe, si tuvieran una piedra, en este caso el tumor es representado por una piedra, y el sistema inmune es un escultor, acá se va a dar lo que es la inmunoedición. Entonces, el sistema inmune va a comenzar a tallarlo, ¿verdad? A tallar la piedrecita, va a comenzar así. Y el sistema inmune va cambiando al tumor, porque ¿qué va a hacer? Va a matar a las células susceptibles y deja viva a aquellas que por su mecanismo de escape, pues, logran resistir la inmunovigilancia. Angie, pero si deja escapar a una, ¿significa que va a volver el tumor? Sí, porque está dejando escapar, ¿ya? Muy bien, entonces ese contexto de la inmunoedición va a tener tres momentos, ¿ya? La primera va a ser la eliminación del equilibrio, es decir, el equilibrio de escape, en la teoría se llama las 3E, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a comenzar con eliminación, el equilibrio y el escape. ¿Ya chicos? Entonces, en la eliminación creo que es fácil, porque es lo mismo que hemos visto en la inmunovigilancia. Llegan los componentes del sistema inmune al tumor y que comienzan a matar, ¿verdad? Han llegado al campo de batalla y comienzan a matar a las células tumorales. ¿Quiénes actúan ahí? A las natural killers, los CD8, los macrófagos, ¿verdad? Entonces, desde un punto de vista clínico, el tumor no es detectado porque no existe, porque lo han matado. Luego, voy al equilibrio. Y el equilibrio lo que va a hacer es que se va a dar un sistema entre el sistema inmune y el tren tumor. El sistema inmune mata a 3 células. ¿Pero qué hace el tumor? Dice, me mataste 3. Voy a procesar o progresar 3 más. Entonces, no hay un pare, porque mata y el otro progresa. Mata, progresa. Es un ciclo de equilibrio, ¿ya? Entonces, cuando el doctor de repente dice, no sé, sientes, ¿no? Por ejemplo, en el cáncer de las mamas, sientes acá de repente un dolor y el doctor te revisa, te hace las ecografías respectivas, ¿no? Entonces, el tumor es muy pequeñito, y nadie se da cuenta de que está en el paciente el médico porque tiene manifestaciones clínicas, pero no crece. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acuérdate, hay un equilibrio. Lo mata y el otro hace. Lo mata, lo hace. Al final, lo único que va a hacer es tener un tumor chico. ¿Ya? Entonces nadie se da cuenta de que existe, ya que existen, acuérdense, manifestaciones clínicas, pero el tumor no crece. ¿Ya? ¿Y qué significa el hecho, Angie, de que ese tumor no crezca? No significa que está evolucionando, que no evolucione, o sea, que no llegue a hacerse más potente, sino que está cambiando de composición celular y el tamaño no cambia porque las células mueren y proliferan. Mueren y proliferan. Entonces, así hay un equilibrio. Pero la composición de los clones sí cambia hasta el momento en que el mayor de los clones puede escapar del sistema inmune. O sea, va a haber un momento en ese equilibrio donde por ahí una célula que ya esté fuerte, esté formada, y ya ese matar va a crecer un poco más, y ahí es donde va a escapar del sistema inmune. Entonces, el tumor, de lo que era chiquito, de lo que nadie se dio cuenta, de lo que de repente por ahí en la ecografía, no, sí vi un tumor chiquito, pero fue como que, y bueno, tenía manifestaciones clínicas mi paciente, entonces lo llevo a revisión porque de repente no estoy segura si es un tumor o si es otra cosa más, ¿no? Y mientras yo estoy esperando todo ese proceso, de repente el tumor se escapa, o sea, prolifera, se extiende y escapa ¿de quién? Del sistema inmune. Y ahí así ya no, porque pasamos a la tercera etapa. Y la tercera etapa, ¿qué es? El escape. Entonces, esto es todo lo contrario a la vigilancia. La vigilancia era el que venía el sistema inmune, veía que estaba mal y lo mataba. En cambio, en el escape es cuando el tumor ya conoce al sistema inmune. Ya sabe por dónde van a ir, a qué hora, a qué tiempo, en qué fecha van a estar ahí los policías, el patrullaje, la radio. Entonces, el tumor ya sabe, ¿no? Y lo que va a hacer es, conociendo todas sus armas, ¿no? Toda la inestabilidad genética que tiene el tumor comienza a aparecer y desaparecer. Aparecer y entonces lo que va a hacer es
estabilizan las variantes celulares a la acción inmune. Por esa condición de esa desestabilización, el tumor va a escapar. Y ya cuando escapa, el sistema inmune ya no va a tener un control sobre él. Ya chicos, esas son las 13, acuérdense. Eliminación, equilibrio y escape. Muy bien, entonces vamos a ver cuáles son las evidencias de la fase del equilibrio. Ya, entonces el equilibrio, acuérdense que era aquello, ¿no? Que de alguna forma mata y el otro prolifera. Mata, prolifera. Entonces, hay habido algunos tipos de, ¿cómo le podríamos llamar? Ay, lo siento chicos, estoy un poco media, tomé una pastilla que me dejó así media zombie, ¿ya? Entonces, bueno, ya. Aquellos han habido un tipo de estudio, ahí está, donde los ratones son inmunocompetentes, inmunodeficientes, que son individuos trasplantados, ¿no? Y acá se van a dar las evidencias. ¿Por qué? Porque van a experimentar en estos ratoncitos. Entonces, en este caso, ha habido unos ratones, ya que son inmunocompetentes. ¿Qué era inmunocompetentes? Era aquellos, ¿verdad? ¿Qué pasaba? No tenían el sistema inmune con sus barreras puestas bien afinadas, ¿verdad? Eso todavía tenía como que un poco así, se resistía. Ya. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Lo que va a hacer es inducir el cáncer. Ya en estos ratones les van a inyectar un agente químico y les van a inducir cáncer. O sea, el ratón está tranqui, está normal, pero ahora les están creando un pequeño tumorcito, ¿no? Ahí dentro de ellos. Entonces, después de un tiempo que estos científicos comienzan a ver, ven que en una cierta parte de los ratones están, pues no, con cáncer, evidentemente, ¿no? El tumor ha crecido, el tumor ha proliferado, pero en otros no. ¿Y qué pasó? Entonces, lo que hicieron los investigadores fue coger a los ratones sin tumores y les dieron un tratamiento con anticuerpos. ¿Por qué? Porque eliminaban a quienes, a los linfocitos T, al interferón, o sea, dejaban al sistema inmune sin armas, ¿ya? Y en algunos de ellos aparece el tumor, o sea, el tumor siempre estuvo en equilibrio, siempre estuvo de repente por ahí, mataba y proliferaba, era pequeño, no detectable, pero cuando el sistema inmune se retira, se va, o sea, tratan de que los linfocitos T no actúen, ¿verdad? No actúan ni los linfocitos, ni los macrófagos, ni el interferón. Entonces, ¿qué pasa? Pasa de que ahora el tumor comienza a crecer porque ya ha evadido el sistema inmune. Entonces, ese es el estudio, ¿no? Para poder entender mejor cómo es que actúa el sistema inmune cuando se retira, ¿ya? ¿Qué más? Esto, chicos, puede también generarse en pacientes con carcinogénesis, es decir, cuando el cáncer así está comenzando, ¿verdad? Y enfrentan una condición de inmunodeficiencia secundaria, es decir, por ejemplo, tienen VIH, tienen, por ejemplo, un tema nutricional, un tema del estrés, una infección por un virus, como les estaba diciendo, ¿no? Entonces va a generar una inmunodeficiencia. Y lo que el tumor estaba en un principio escondido, ¿verdad? Porque, ¿cuál es la fase del equilibrio? Mata, el otro prolifera, mata, prolifera. Entonces no aparece. Pero cuando yo tengo a un paciente que es inmunodeficiente, que ya ha tenido el tumor, entonces ese equilibrio desaparece, ¿verdad? ¿Por qué? Porque escapa. Y ahora el tumor que antes yo no lo veía, que era muy chiquito, ahora sí lo puedo ver, ¿verdad? Entonces, un ejemplo podría ser el individuo que hace unos años tenía un melanoma, ahí como en la imagen vemos, eso es un melanoma, y el individuo estaba teóricamente curado, ¿verdad? De repente le dieron el tratamiento, de repente sus anticuerpos hicieron efecto, pero cuando este individuo fallece por por un accidente, entonces los riñones que le van a dar, como está sano, ¿ya? Son a dos individuos que están sanos, entonces tienen que hacerle un estudio, ¿ya? ¿Por qué? Porque de repente ese tumor que estaba chiquito ha podido proliferar en el tiempo. Entonces yo tengo que tener cuidado. Si ha proliferado, entonces yo ya no voy a tener que donar, porque lo que voy a hacer es pasarle el cáncer que tenía ese señor a las otras dos personas que están sanas, ¿ya? Entonces también para la donación de órganos es todo un proceso que hay que tener en cuenta. Como que también puedo tener los órganos, ¿verdad? Dono, y el momento que hago ese examen, todo está bien. Todo está bien, entonces, eso, ¿ya? Pueden haber las dos cosas, hay que tener cuidado nada más.
Muy bien, vamos ahora a las fases de escape. Ah, esto ya es lo contrario, ¿verdad? Porque esta es una fase más complicada, porque el sistema inmune no lo ve, está cieguito y el tumor ahí sí prolifera en todos sus mecanismos. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de escape que ocurren en los diferentes niveles? Ah, eso también. Por ejemplo, a nivel local, o sea, en el propio microambiente tumoral donde se ha formado el tumor. Ah, entonces ahí puede ser un mecanismo de escape, pero también acuérdense que puede ser un mecanismo de escape a nivel global, cuando de repente el tumor se disemina, ¿verdad? Entonces a nivel sistémico, ya en los órganos linfoides o a nivel de los ganglios linfáticos, entre otros, yo tengo que tener cuidado dónde se van a dar los mecanismos de escape, ¿ya? ¿Dónde también puede ocurrir, Angie? Ah, en los organismos que tienen que ver con el nivel del tráfico leucocitario. ¿Se acuerdan? Esta fue la primera clase que vimos en inmunología, el tráfico leucocitario. Entonces, acá ya tiene que ver el sistema sanguíneo. Los vasos sanguíneos que están aberrados hacen que los linfocitos lleguen al microambiente tumoral, ¿verdad? Pero de repente esto no va a ser lo óptimo en algunos casos. ¿Por qué? Porque al momento de hacer una supresión local, una supresión sistémica, una supresión del tráfico, lo que estoy haciendo es bloqueando la acción de los linfocitos. Ah, entonces si los linfocitos estaban con todas las pilas de querer combatir ese tumor, ya se van a ver imposibilitados. Y desde el punto de vista sistémico, entonces voy a hablar de repente, por ejemplo, en el cáncer de mamas, ¿verdad? Cuando son operadas, generalmente se estudian, ¿no? Lo que yo saco, ¿ya? Y a veces se retiran los ganglios linfáticos axilares, los que están muy cerca del tumor. Y esto se hace, ¿por qué? Porque muchos de los tumores, como el cáncer de mama, metastizan y van a llegar a los ganglios linfáticos, llegan a canalizar otros ganglios, entonces cuando ya comienzan a expandirse, ahí tengo que tener cuidado, ¿ya? Uno puede preguntarse en la acción del por qué, o sea, ¿qué se debe que el ganglio linfático se vea afectado? ¿Por qué? ¿Por qué metastiza? ¿Qué hace lo que eso? ¿Qué ocurre cuando ese ganglio, no, ya comienza a formarse mucho más complicado? Entonces, acá los componentes del sistema inmune, cuando llegan a la célula de un ganglio, lo que van a hacer es colonizarlo y van a inhibir la respuesta del sistema inmune. O sea, ya no va a poder actuar tu linfocito, tu macrófago, tu célula CD8, ¿verdad? De tal manera que tampoco, si no actúan estos, la célula dendrítica tampoco no va a actuar, ¿no? Entonces, igualito, tengo que yo tener cuidado, tengo que desarticular la vigilancia contra el sistema inmune, o sea, lo desarticula, porque como no lo deja ver, ya no puede actuar, ¿verdad? Y es por eso que el cáncer prolifera, y en un momento ya el doctor te dice, ¿no? Señor, ya no hay nada que podamos hacer porque ha colonizado la mayoría de sus órganos, ¿verdad? Y eso se le llama la metástasis. Muy bien, entonces vamos a hablar ahora sí de 4 mecanismos, más mecanismos, que son generalmente de la inmunoevasión. O sea, ¿qué hace el tumor? ¿Ya? ¿Cuáles son sus estrategias para poder al sistema inmune evadirlo? Decirle, no, compadre, no te vas a meter en mi camino. ¿Ya? Entonces, primero, la reducción de la inmunogenicidad. O sea, el sistema inmune es todo un batallón, ¿verdad? Entonces, lo que va a hacer el tumor es tratar de reducir ese batallón. Si antes eran miles y miles de soldados, ahora solamente va a ser 1, 2, 3. Va a tratar de reducir la inmunogenicidad. Entonces, ¿acá qué va a haber? Va a haber una alteración de la expresión de los anticuerpos tumorales, de las mutaciones y de la epigenética. Los tumores vivos, pues, ¿qué van a hacer? Dejan de expresar antígenos atractivos para el sistema inmune. Es decir, ya no hay esa señalización que dice que grita peligro, ¿ya? Entonces, esa es su primera estrategia. Dejar de ver o de progresar o de expresar los antígenos, nuestras antenas, entonces por eso ya no le van a llamar, ya el sistema inmune no lo va a llamar, ya no va a captar esa señal de peligro. ¿Qué más? Puedo tener alteraciones que están asociadas con el mecanismo del procesamiento y de la presentación del antígeno. Es decir, si por ejemplo yo reduzco a las MHC1, ¿qué sucede? Acuérdate que el complejo de histocopedelial 1, su chochera es el linfocito TSD8. Pero si yo no tengo, o tengo muy poquitos, ¿verdad? Que ya no son compatibles o ya no van a estar todos con el CD8, entonces el CD8 ya no los va a ver, se va a estar como cieguito.
y por ende también los va a evadir, ¿no? Si ya no veo cuál es el peligro, ¿qué voy a hacer acá? Dice, y se va. ¿Ya? Entonces acuérdense, por una parte el tumor tiene un infiltrado del linfocito TCD8 que no expresa, ¿verdad? Y tendrá un mal pronóstico, y por otro lado que la célula neoplásica, ¿verdad? Como no tiene el AMXC1, ya no es nada. Ya no es nada, porque ya no la presentan, no explica que tiene peligro y el linfocito TCD8 se va. ¿Ya? Eso es con respecto a la reducción de la inmunogenicidad. Ahora, con respecto a la resistencia de los mecanismos efectores. Acá hay una sobreexpresión de moléculas inhibidoras de la acción del complemento, de la CD59. Y también van a haber células tumorales que sobreexpresan esa CD59. Entonces, acá lo que va a hacer es esto. Va a haber un complemento y este complemento no puede articular el complejo. Y acuérdense que el complejo era aquel, ¿verdad? Vamos a dibujarlo acá si se puede. Yo tenía en mi membranita, ¿se acuerdan? En mi membranita. Uy, ¿dónde está? Acá está. Esta es mi membrana, ¿verdad? Esta era mi membrana. Y yo tenía por ahí como un tobogán, ¿verdad? Y yo les dije, chicos, esto es importante porque después de ver toda la cascada, en este tobogán es donde se encuentra el complejo, ¿verdad? El complejo ataque membrana. Entonces por ahí comienza, ¿no? A haber también una resistencia. Entonces, si yo no tengo el complejo ataque membrana, es decir, que no va a poder llegar hacia adentro, no va a poder matar a la célula tumoral. Entonces ahí ya estoy viendo, ¿no? Una falla. ¿Qué más? La resistencia a las señales que inducen la apoptosis o el FAS-FAS. Mira. Entonces, si yo de una forma paro, ¿no? A las señales que inducen la apoptosis, ¿y qué crecieron esas señales? El FAS-FAS. Entonces, si yo las paro, ya no van a matar a células que estén mal. ¿Qué más? Como yo activo los mecanismos de la apoptosis al ligando, ¿verdad? El FAS, el linfocito tiende a matar a la célula. Pero si ahora este FAS-FAS no está activado, entonces el linfocito ya no va a tener ninguna señal para poder matar a la célula. Entonces, los mecanismos que se van a inhibir es el contacto celular del PDL1, la liberación de mediadores solubles como son las galactinas, el TGF-beta, ¿verdad? Y alteraciones metabólicas. Es decir, que también a nivel de las hormonas voy a tener algunas ahí alteraciones. Por ejemplo, la enzima IDO se va a ver alterada. El consumo de la glucosa, al ser yo mi metabolismo en la glucosa también va a alterarme. Va a alterarme estos factores. Muy bien, entonces vamos a hablar, por ejemplo, de la primera, ¿no? Que era la señal que se da a través del PDL o del PDL1. Entonces, ¿qué pasa cuando se inhiben estas señales? Entonces, acá, por ejemplo, esta señal que se da del PDL y el PDL1, el linfocito llega hacia donde la célula tumoral está. Y a través de este mecanismo inhibitorio, el tumor puede matar al linfocito, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el tumor ya está grande, está progresado. Entonces, lo que va a hacer es liberar el PDL1 y va a ser como un dardo. O sea, el tumor también va a tener su ataque. Y al momento de que, ¡plum!, ¿no?, le lanza ese PDL1 a mi linfocito, este va a llegar como un dardo o como una flecha, ¿no? Imagínate así, y le cae ahí en su corazón del linfocito. Y el linfocito muere, ahí quedó. Entonces, también así como el PDL1 es un dardo, también van a tirar flechas. Y las flechas en este caso son las galactinas. Entonces ahora también va a tirar, y las galactinas, ¿no?, con el TF-beta lo que van a hacer es inhibir la actividad del sistema inmune. En este caso, si al principio fueron dardos, ¿verdad?, que mataban al linfocito, imagínate que las galactinas y el TGF-beta lo que van a hacer es dar como que adormecimiento, ¿no?, al sistema inmune. Entonces, el sistema inmune va a estar así, se va a dormir, va a pasar de largo y ya no le va a ver el tumor. ¿Ya? ¿Qué más? Voy a tener la actividad de las moléculas por parte de la enzima IDO, acuérdate del metabolismo, la cual esta enzima va a consumir triptófano y hace que se secrete la quineurina. Y esta quineurina, la cual es una toxina, lo que va a hacer es que el linfocito T llega, no tiene mi triptófano, el cual es importante para que ese linfocito se desarrolle, y además hay una toxina que es la quineurina, que está ahí, lo que va a hacer el linfocito es lo va a matar. También lo va a inhibir ahí, lo mata.
¿ya? Entonces, cuando hay quinorina, por lo tanto, estos tumores que se van a dar ahí van a actuar. Entonces, acuérdense, las galactinas, el no tener triptófano para el linfocito, las galactinas, el TGF-beta, el PD1, el PD-L1, son como que los mecanismos por parte del tumor de tratar de inhibir, de tratar de decirle al sistema inmune, ni pases por acá, compadre, porque te vamos a dormir, te vamos a matar, te vamos a como que intoxicar, ¿verdad? Con la quinurina, ¿ya? Esos son sus mecanismos de defensa del tumor. ¿Ya? Entonces, ha habido un estudio acerca del tumor, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene gran expresión de lo que es la enzima IDO, entonces, esa enzima IDO, acuérdense, ¿no? Es la enzima que consume al triptófano, o sea, va a degradar al triptófano. Y el triptófano es bueno, ¿por qué? Porque ayuda a los linfocitos T, a que el linfocito T tenga todo su metabolismo. Pero si yo tengo IDO y en grandes niveles significa que no va a haber triptófano. Ah, no hay triptófano, entonces el linfocito obviamente que va a tener más capacidad de matar a mi célula y por ende el pronóstico de ese cáncer va a ser muy bien. Y acuérdense, había también un tema de la parte metabólica acerca del consumo de la glucosa. Ah, tiene que ver con el fenómeno de que se ha evolucionado, ¿verdad? Mucho, que es el tema de la reprogramación metabólica. Entonces, tanto el cáncer como las células del sistema inmune, los tumores consumen mucha cantidad de glucosa. Pero resulta que hay un tipo de tumores, perdón, un tipo de linfocitos que son los TH1, ellos necesitan mucha glucosa como los linfocitos CD8. Entonces, si es que yo tengo un tumor que me va a consumir glucosa, ya no le voy a dejar nada para el linfocito TCD1. Entonces el TCD1 necesita eso también para su metabolismo. Entonces también de alguna forma debilito a mi linfocito, ¿ya? Y otra célula que usa mucho la glucosa es la célula dendrítica. Ah, mira, y justamente la dendrítica, ¿quiénes era o qué hacía? Ella nos presentaba, ¿verdad? Nos presentaba el tumor. Entonces, obviamente que si ya no la voy a tener en sus estados así súper contenta, súper inhibida, súper así con pilas, ¿verdad? Entonces, para poder madurar necesita glucosa, entonces en el microambiente tumoral, como ha absorbido todo, va a haber poca, entonces la célula dendrítica no madura, no llega hacia los linfocitos, por ende no los va a activar. Y para finalizar, chicos, el linfocito no necesita de glucosa, solo linfocitos T reguladores, ellos sí necesitan, ¿ya? En ese ambiente de poca disponibilidad de lo que es la microambiente tumoral, ya que el tumor se va a llevar todo. Se lleva todo, acuérdense, son felices y lo deja el linfocito sin nada. Entonces el linfocito T regulador que necesita esa glucosa para estar pilas, lo que va a hacer es pasar así todo medio muertito porque no está con sueño, no ha comido, no ha desayunado y no ve al tumor y se va. Entonces la célula, el tumor ya ganó porque ya evadió al sistema inmune. Muy bien, vamos a seguir. 3. La inhibición de la activación de los mecanismos efectores del sistema inmune. Entonces acá tiene que ver mucho la influencia sobre las células maduras o presentadoras de antígenos. Hay una maduración por parte de estas células, que son las células dendríticas, ¿ya? Pero lo que va a hacer, como es una inhibición, entonces si yo necesito las células dendríticas para que ellas puedan presentar a los tumores, ¿verdad? A los linfocitos T, entonces imagínense si yo inhibo su maduración. ¿Qué pasa? Que el linfocito T no va a tener la capacidad de activarse. ¿Por qué? Porque la célula dendrítica cuando ha ido así sin energía, así como ya no tiene energía, ya no va a poder activar al linfocito. Y el otro, hablamos de la estimulación de los mecanismos de la supresión natural del sistema inmune. Ah, ¿y qué quiere decir esto? Que el sistema inmune no estimula a la actividad de las células supresoras del sistema inmune. Entonces vamos a subrayar acá las cosas más importantes. Por ejemplo, son las llamadas traidoras del sistema inmune. Uy, porque van a suprimirlas, pues. Estamos hablando acá del incremento de poblaciones de los linfocitos o de los linfoides, que son las TREC, y las células mieloides. Estas van a tener una actividad inmunosupresora en el ambiente tumoral.
va a estimular a los linfocitos T reguladores y un grupo de células que se llaman mieloides supresoras, ya, acuérdense, y estas son células dendríticas, macrófagos, granulocitos, ¿verdad?, que se traban con su diferenciación. No culminan la diferenciación y quedan como células inmaduras. Ah, entonces, acuérdense, ¿quiénes van a quedarse acá como células inmaduras? Las dendríticas, los macrófagos, los granulocitos, ¿verdad? Porque se traban, no culminan su diferenciación. Entonces acá se van a quedar como células inhibidoras, ya inmaduras, y los tumores estimulan a que estas células aparezcan en el paciente y migren en el microambiente tumoral para inhibir la vigilancia. Entonces el tumor es acá lo que va a hacer es bien vivo, va como que la acción que ellas tienen, porque acuérdate, la dendrítica, el macrófago, los granulocitos, ¿qué hacían? Destruían, pues, ¿no? Destruyen a las células que nos causan daño. Pero el tumor acá va a voltearles su efecto, ¿no? Su producción, o para que ellos han nacido, o sea, lo que hacen, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer es, ¿qué cosa? Va a hacer que estas células aparezcan en el paciente, migren hacia el ambiente tumoral y van a inhibir la vigilancia inmunológica. Entonces, si yo no tengo vigilancia inmunológica, ¿qué quiere decir? Que no voy a tener ningún tipo de sistema que me proteja y voy a dejar que el tumor crezca y crezca y crezca. Muy bien, por último, pero no menos importante, hablábamos de alteración de qué cosa, del tráfico leucocitario. Entonces acá hay una modificación en la expresión de las células en el endotelio vascular y los cambios en la estructura de las quimiosinas. ¿Ya? ¿Qué me va a dar esto? Me va a dar el endotelio, cambia de expresión de algunas moléculas e incluso ya algunas quimiosinas cambian su estructura. Entonces, si las quimiosinas van a cambiar su estructura, ahí hay un problema en el tráfico leucocitario. Porque acuérdense que las quimiosinas, ¿verdad?, como las citocinas ayudaban en ese tráfico. Entonces, los tumores van a provocar la nitración de las quimiosinas. Está cambiando su estructura porque el nitrato acá se va a ver aumentar, ¿verdad? Entonces, cuando estas están nitradas e interactúan con sus receptores de los linfocitos T, no pueden atraer el daño. Entonces, ya no van a ser como esas chismosas, ¿verdad?, que víamos al principio que les decía, chicos, las quimiosinas, ellas están ahí y comienzan a decir, no, tú, linfocito para allá, porque acá hay daño, no, tú, para allá, porque por allá hay otro daño, ¿no? Entonces, si estas se comienzan a presentar esa nitración, al momento que el linfocito ingresa al campo de batalla, ellos ya no le van a decir, linfocito, andate para allá, linfocito, tú para allá. Ya no. Entonces el linfocito se va a ver perdido, es decir, ¿y a dónde voy? ¿Dónde está el daño? Porque ya no hay nadie que le oriente, ¿no? Así como los policías de tránsito, nadie que le diga, no, tú para allá, no, nadie. Entonces el linfocito se va a quedar como que, ¿a dónde voy? Y de repente ataca zonas que no son, o de repente da la vuelta y ve que no hay nada y se regresa. Entonces ahí también hay un problema, ¿ya? Entonces, acuérdense, todos los mecanismos de escape, los temas de la pérdida de inmunogenicidad, la liberación de los mediadores inmunosupresores, la expresión del fosfosligando, ¿verdad?, del PDL1, la afectación de la actividad de las células dendríticas, los macrófagos, el reclutamiento de las mieloides supresoras, de los linfocitos T reguladores, todo en conjunto lo que va a hacer es que el cáncer puede escapar ¿de qué cosa? De la inmunovigilancia, de la vigilancia inmunológica. ¿Ya, chicos? Y bueno, este cuadrito me parece interesante, por eso lo he puesto acá, porque no todo esto significa que los tumores activen los mecanismos, sino que los mecanismos se van a activar en cada tumor que son dependientes de la presión que reciba la inmunovigilancia. Por eso yo les digo que es importante que el sistema inmune esté bien fuerte, ¿ya? Se debe recordar que estos mecanismos no aparecen al azar, sino son en consecuencia de la presión selectiva del sistema inmunológico. Muy bien, entonces acá es un ejemplo, ¿no?, para más o menos resumir todo lo que hemos visto. O sea, imaginemos que tenemos a células tumorales, ¿ya?, que son como pececitos y están en un lago. Una de estas células tumorales va a sacar la cabeza, va a respirar fuera del agua, no entiende para qué está hecho, para qué sirve, y cuando se va al agua queda viva, ¿no? Entonces, lo mismo pasa
con la célula tumoral, ¿no? En este caso, la célula tumoral lo que va a hacer es, se pregunta, ¿no? Hay proliferación y dice, wow, ya, pero para esto, ¿para qué es? Ve, no hay nadie que le diga o que le diga, ¿sabes qué? Lo que has hecho tú está mal porque se ha proliferado. Como no hay nadie, entonces se vuelve a meter en el microambiente tumoral y sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, ¿no? Entonces, imaginemos que una célula, como les digo, se dé cuenta por una mutación que ella tiene y que no expresa, por ejemplo, el AMH1. Entonces, todas las células que están a su alrededor, todas sus amigas, sí expresan. Entonces, ella se va a poner triste, la celulita, ¿verdad? Entonces, se va a poner triste porque es diferente a las demás. Pero cuando viene el linfocito TCD8, mata a todas sus vecinas, pero no la va a matar a ella. Entonces, ¿qué va a hacer? Que ella se sienta feliz, ¿verdad? Porque dice, yo he vivido, yo soy especial. Y lo que hará será replicarse. Entonces el tumor se va a llenar de células que ya no expresen MH1, todas las demás van a ser, todas sus nuevas vecinas van a ser ahora células que no expresen el MH1. Entonces hay una evolución del tumor, hay un cambio en la composición, ¿verdad? De esos clones. Y quien forzó este cambio fue el sistema inmune. ¿Por qué? Porque como mató a las demás, entonces ella se sintió especial. ¿Ya? Entonces ha forzado eso. Entonces el propio sistema inmune enseña al tumor para no escapar de él mismo. Este es el concepto, chicos, de la inmunoedición, que es la capacidad del sistema inmune de seleccionar variantes dentro del tumor, ¿verdad? Y justamente acá se forma la resistencia, porque dice, no me pasó nada, estoy feliz, ¿verdad? Tiene un efecto dual sobre lo que es la progresión tumoral, porque por una parte la va a controlar, pero por otra parte, ¿qué sucede? Activa ese mecanismo de que ella puede escapar y progresar. Entonces, es un efecto doble. ¿Ya, chicos? Muy bien. Acá vamos viendo la manipulación en relación entre los tumores y el sistema inmune en base de la inmunoterapia aplicada al cáncer. Un ratito. Ya, chicos. Y vamos a ver que dejamos atrás la inmunoncología y entramos al tema principal de lo que es la inmunoncología con la inmunoterapia. O sea, cómo es que vamos a poder tratar, ¿no?, el cáncer. Entonces, primero tengo yo que conocer la relación entre mi sistema inmune y el tumor. Entonces, si ha habido daños en el desarrollo de las estrategias de inmunoterapia, tengo que reforzar esas estrategias, tengo que manipular el sistema inmune con tal que se refuerce esa inmunovigilancia y ya no sea pasada desapercibida, ¿no? Entonces, cada vez el sistema inmune con lo que yo le voy a tratar de ayudar va a detectar, va a eliminar los tumores, pero además se va a reducir el escape, activa, ¿no?, los activadores del sistema inmune e inhibe inhibidores del sistema inmune. Porque si no hace ambas cosas, ¿qué hace? El tumor va a aprender de la inmunoterapia y va a escapar de las estrategias, y eso en definitiva también son presiones selectivas. Por eso, cuando ustedes han visto que las personas llevan las quimioterapias, no es que la persona tome el medicamento o haga el tipo de, porque también hay radiaciones, y la persona esté bien, ¿no? No es como tomar un medicamento y decir, ya pasado mañana estoy mejor y ya se fue el tumor. No, sino que también mata células mías. Entonces, o sea, ustedes han visto por ahí, no sé, de repente han visto, han leído, que las personas que tienen cáncer, usualmente cuando hacen esas quimios que son muy fuertes, mata células propias. La piel se comienza a resecar bastante, el cabello se les cae, las uñas se vuelven muy frágiles. Al momento de comer hay una resistencia, las personas se vuelven un poquito así como que se deprimen. Muy aparte de la depresión, también el sistema, como que el cuerpo se decae bastante, porque acuérdate que trata de, así como matar a las células buenas, también mata a las malas. Porque si no, el tumor lo que puede hacer es esa presión de solamente matar a las malas, entonces el tumor lo toma como algo que no es, ¿verdad? Entonces ahí genera una presión selectiva, ¿ya? Entonces eso hay que recalcarlo siempre. Hay muchas estrategias de la inmunoterapia y en este caso vamos a encontrar dos que particularmente van a ser valiosas, ¿ya? Vamos a hablar acá.
Entonces, la inmunoterapia en cáncer, una forma viable que podíamos hacer es creyendo que teníamos, por ejemplo, en la mano un arsenal maravilloso, ¿no? Porque se sabía que la célula tumoral tenía antígenos diferentes a una célula normal. La gente, o sea, los científicos dijeron, vamos a utilizar una vacuna. Vamos a fabricar una vacuna, vamos a desarrollar anticuerpos monoclonales, o sea, netamente específicos, para que estos puedan desarrollar estos antígenos e induzcan a la muerte celular por este anticuerpo, ¿no? Que activa el complemento, activa la natural killer, activa los fagocitos, y lo que va a hacer es proporcionar al organismo las señales de peligro, porque acuérdense que en el tumor, ¿cómo están los antígenos? No hay nadie que le diga, oye, acá hay peligro, no hay. Entonces la vacuna de alguna forma es meter ese antígeno para que comienza a decir, no, ya comienza a haber una señal de peligro, ¿no? Entonces sabemos que en este ciclo la relación tanto del sistema inmune y los tumores, la célula dendrítica, que es aquella que pasa y patrulla y que ve las señales de peligro, es la que va a jugar un patrón fundamental, muy importante, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? La célula dendrítica, como ve a la MHC, ve a los antígenos, va y los presenta, ¿verdad? Entonces, el linfocito ahora sí puede desarrollarse de una manera más eficiente, ¿ya? Pero eso era lo que se pensó, o sea, una idealización de cómo podían manejar el cáncer. Sin embargo, no todo es color de rosa. Entonces, ¿qué pasó? Por muy simple y maravilloso que eso se viera, ¿no? El mensaje de lo que hay que entender de la inmunovigilancia es que no solamente es activarla, sino también tener en cuenta la otra parte, y la otra parte que era la presión selectiva, ¿verdad? Que recibe al tumor del propio sistema inmune, el inmunocontexto, hace la inmunoedición, ¿verdad? Y tiene una gran inestabilidad genética por los tumores. Entonces, el tumor evoluciona, y eso es una condición de escape. Entonces es por eso que se dice que la inmunoterapia, ¿qué debe de buscar? No solamente activar a los linfocitos, sino también activar a los linfocitos Th1, CD8, a los natural killers, a los macrófagos, a las dendríticas, ¿y qué más? Inhibir a quienes, a las otra parte, ¿no? A las células reguladoras, a las células mieloides supresoras, bloquear al enzima IDO, porque acuérdate que hacía el enzima IDO. ¿Se acuerdan que hacía la enzima IDO? La enzima IDO era aquella que se comía, ¿no? El triptófano, y ese triptófano era bueno para los linfocitos, ¿ya? Y tratar de sobreexpresar el MH1, ¿no? Sobre todo aquello porque es lo que va a dar la señal, ¿no? Para la inmunovigilancia. Y bueno, aparte de eso, también acuérdense que así como yo activo a mi sistema inmune, tengo que bloquear a quién, al PDL1, al CTL4, inhibir a los otros inhibidores y activar a los activadores, ¿verdad? Para llevar a cabo mejor mi inmunovigilancia. Entonces es un sistema de dos. Por un lado yo tengo que activar y por otro lado tengo que inhibir. Y eso es lo que en un principio no se dieron cuenta. En un principio que solamente decían, tienes que activar el sistema inmune. Ese era su lema, ¿no? Era su manera de pensar. Pero cuando experimentaron se dieron cuenta de que no, de que también tenían que inhibir a la otra parte porque el tumor tenía la presión selectiva de escapar. Y ahí me va a generar, pues, ¿no? Un daño, me va a generar una contradicción, no va a dejar que yo avance, ¿no? Entonces, yo tengo que, por un lado, activar y por el otro lado, inhibir. Muy bien, entonces vamos a ver acá el subvertir de las reglas de la casa. Entonces, en el camino de activar a los activadores e inhibir a los inhibidores, hay un mecanismo muy importante que se está usando que actualmente tiene mucho valor. ¿Ya? ¿Y cuál es este mecanismo que se utiliza, Angie, para poder nosotros tener? El sistema inmune se va a fallar y lo que va a producir, ¿qué cosa es? Una respuesta inflamatoria crónica, ¿no? Un sistema de actividad crónica contra el sistema inmune. Entonces, ¿qué señales contraen al sistema inmune? Acuérdense, los puntos de control negativo, como eran el CTLA4, ¿verdad? Las señales que el linfocito recibe a través de la célula presentadora que le dice si ya se activó, se diferenció, si ya proliferó, ¿verdad? Y si esto ocurre, pues esa actividad de que antes le avisaba, muere. Muere, entonces ya no hay nadie que le diga al linfocito, oye, acá hay daño, oye, ven, trata de resolver esto.
Y el PDL1 es una señal que recibe el sitio donde la célula va a responder. Entonces, esta señal lo que va a hacer es eliminar a los linfocitos. Y si elimina los linfocitos, va a apagar la respuesta aguda. Entonces, si apaga la respuesta aguda, evita que haya cronicidad de la respuesta inmunológica, pero va a seguir. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, se dice, ¿no?, que al ver estos dos, lo que yo tengo que hacer es inhibir o bloquear estas señales. Vamos a hacer que el linfocito no reciba señal por parte del CTLA4, ni tampoco va a recibir señales del PDL1, ¿verdad? Entonces, este tumor lo que va a hacer, entonces le voy a expresar el PDL1 para que mate al linfocito, es lo que hace, pero como yo acá en mi regla tengo que tener una inmunoterapia, entonces está violando el sistema del sistema inmune. Y la regla de que hay una respuesta para contraerla, alguien dijo no. Entonces, para esto, el cáncer no nos va a contraer la respuesta. Lo que vamos a hacer es mantener activada e intentar que se controle la progresión tumoral. Y eso es lo que se hace, pues, ¿no? Ahora, justamente, por eso es que a veces el cáncer vuelve, porque en realidad no lo matas o lo irrigas, sino lo que haces es desactivarlo y controlas la progresión tumoral, ¿verdad? Lo desactivas nada más. Entonces, el tumor que yo ya he tenido, que se encuentra, ¿verdad?, en esta señal, lo va a apagar. Entonces, el PDL1 mata al linfocito T, por lo tanto, la inmunoterapia está violando la regla del sistema inmune, ¿no? Entonces, ahí se va a ver obligada o olvidada la regla de que la respuesta hay que contraerla, ¿no? Porque alguien dijo que no. No vamos a hacer eso, vamos a mantenerlo activo y lo que se va a hacer ahora sí es mantener el control de la progresión tumoral. Entonces esto tuvo un impacto, obviamente, porque tiene algunos efectos secundarios, acuérdense. La terapia no es específica contra los linfocitos, sino que atacan al tumor y como va a atacar al tumor, va a tener una acción secundaria que es en contra de los linfocitos, ¿no? Entonces, algunos pacientes presentan efectos secundarios, son los que les digo, y hay que vigilarlos, e incluso a veces hasta repetir la terapia para que esa progresión del tumor se controle, ¿ya? Y obviamente que es muy importante, ¿no?, aplicar una terapia muy valiosa, ¿ya?, con respecto a la supervivencia al cáncer en pacientes con tumores, como por ejemplo los melanomas, ¿no? Hay un número variado de pacientes con un tipo de tumores que se ha venido beneficiando de alguna manera con este tipo de estrategia. Y bueno, acuérdense que siempre donde van a los científicos a experimentar es en los murinos, o sea, en los ratoncitos, ¿no? Los anticuerpos que se van a utilizar ahí son anticuerpos químeros, humanizados y no humanizados, ¿verdad? Humanos. Y los van a desarrollar en forma de una evolución, ¿verdad? Se utiliza esto en la práctica clínica. Generalmente los anticuerpos que van a ser ahí son humanizados o humanos y estos aparecen, ¿no? ¿Para qué? Para poder inhibir estas moléculas. Y un ejemplo de esos es el ipilimumab, que es un anticuerpo totalmente bloqueado ¿de quién? Del CTLA4, ¿verdad? Ese que mataba al linfocito. Mientras que el anticuerpo nivolumab lo que va a hacer es controlar la interacción del P1 y del PL1. Entonces mira, les pueden preguntar qué tipos de anticuerpos monoclonales se utilizan para el cáncer. Acuérdate, el ipilimumab y el otro es el nivolumab, ¿ya? El IPI lo que va a hacer es bloquear el CTL4 y el NIVO va a bloquear el PD1, PDL1. Muy bien, ya estamos acabando. Acuérdense, la vacunación lo que va a hacer entonces es despertar a la inmunovigilancia, ¿verdad? Entonces, cuando uno vacuna contra el cáncer, uno escoge anticuerpos tumorales, cualquier estrategia que utiliza, lo busca para despertar la inmunovigilancia, o sea, se buscan los linfocitos T, que se den cuenta, ¿no?, de que hay un cáncer, por ende van a estar como que activados, van a buscar las señales de peligro, activan las células dendríticas y están despertando ahí, ¿qué cosa? La inmunovigilancia. Sin embargo, acuérdense, todo es color de rosa, la terapia contra los puntos de control, la inmunovigilancia que existe, va a reclutar el microambiente tumoral, lo que hace que la inmunovigilancia se mantenga activa, ¿no? La hace crónica y eso significa que en un tumor donde no haya una inmunovigilancia inmune, ya sea por parte de la naturaleza genética o no, atrae el sistema inmune por la razón que sea. Entonces acuérdense también que acá el sistema inmune cuando está compuesto con estos anticuerpos, lo que van a hacer es
de alguna forma botar literalmente o no necesitar al linfocito que esté activo y lo que va a proporcionar a estos anticuerpos es el linfocito que se mantenga vivo. Porque acuérdense que en el cáncer el linfocito muere, ¿ya? Entonces, eso me va a ayudar la vacunación. Va de alguna forma a mantener al sistema inmune en todos sus rangos mucho más despierto, ¿no? Porque ya va a tener las señales de peligro, los anticuerpos, ¿verdad? Todo eso, ¿ya? Entonces, la vacuna crea a un linfocito activado, lo genera hasta que ese linfocito se active, pero la terapia de puntos de control no. Ah, la terapia de puntos de control no. La terapia de puntos de control debe tener al linfocito ya activado, ¿no? Entonces ya existe un linfocito contra el cáncer para darle cronocidad a su respuesta. Es por eso que se ha demostrado que los tumores con mayor carga de mutaciones no son aquellos más susceptibles contra la terapia de puntos de control. ¿Ya? Entonces, acuérdense, son dos cosas. Una es la vacuna, donde yo voy a crear a un linfocito activado, y otro es la terapia de control. Y la terapia de control, ¿verdad? O los puntos de control, a estos yo no necesito crear, sino yo necesito tener linfocitos activos para que pueda tener un mejor resultado. Muy bien, entonces acá estamos viendo, ¿no? Algunos de los receptores de las células T, que justamente son los linfocitos TCR, que podemos ver los que se utilizan para el cáncer, para las quimios, ¿ya? Entonces se utilizan, acá voy a tener los linfocitos T quiméricos, ¿ya? Voy a ver qué es a lo que se contribuye. Entonces tengo un linfocito T que es recientemente uno que es construido, voy a tener a las células dendríticas que van a tener su MHC y van a activar a su linfocito T, ¿no? Y entonces se trata de que este linfocito TCD8 lo que va a hacer es a la célula dendrítica, le va a presentar, le va a decir, hola, mira, MHC1, acá te traigo una célula tumoral, ¿verdad? Y el linfocito TCD8, como ya lo está recibiendo por parte de la dendrítica, por parte del MHC1, el linfocito TCD8 le dice, sí, tienes razón, está mal. Ya, y ahora sí puede actuar, ¿no? Porque va a recibir la señal 1, 2, 3, se activa y ahí es donde va a tener la célula tumoral, ¿no? El tumor tiene entonces el linfocito MHC1, perdón, el complejo de histocompatibilidad, y el linfocito ya lo va a poder ver, ya no está ciego y le va a matar, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, el linfocito T, en el contexto del tumor, ¿verdad? Es ciego, no puede hacer nada. La célula B, en el contexto de un tumor, ¿qué pasa? Por parte es diferente. Su receptor reconoce a los antígenos directamente y no necesita del MHC. ¿Ya? Alguien hace unos 30 años atrás dijo, ¿no?, que se reconstruiría un linfocito T cuyo TCR, o sea, su receptor, tenga una zona de reconocimiento de antígeno como si fuera un BCR y la zona de señalización intracelular como si fuera un TCR. En otras palabras, un linfocito que no existe, ¿verdad? Porque era algo que lo iban a construir recién, que reconocía los antígenos como si fuera una célula B, pero mata como si fuera una célula T, ¿no? Entonces, a ese proyecto se le llamaba, es una quimera reconstruida por manipulación genética, ¿no? Donde reconoce antígenos directamente, pero el linfocito cuando se activa, los va a matar. Entonces, ¿pero para qué se quisieron inventar esto? O sea, ¿cuál era el propósito de tener, ¿no?, un receptor B con una actividad de un TCR? El propósito era ya no necesitar ¿de quién? Del inmunocomplejo, ¿verdad? Porque el linfocito TCD8 es dependiente de su MCH. Es dependiente, no puede hacer nada. Él está ciego si no tiene su MCH. Entonces, justamente ese proyecto que se tuvo en mente hace unos años, ya dijeron, pues, ¿no? ¿Qué pasaría si tuviéramos un linfocito que tiene un receptor BCR, o sea, que reconoce los antígenos por sí solo, no necesita de una MHC1, ¿ya? Pero mata con la actividad del linfocito T, ¿no? Entonces, wow, todo el mundo sería bacán, sería genial, ¿no? Pero es algo que se idealizó en esa altura. Entonces vamos a ver que acá tenemos las células CAR cells, que son dirigidas contra las moléculas CD19. Y estas CAR cells, chicos,
Han tenido un tratamiento con neoplasias hematológicas. O sea, pues de repente los cánceres, ay, ¿cómo se llama este tipo de cáncer? Y, no, no es una anemia, era ya me olvidé. Bueno, neoplasias hematológicas que tienen que ver con con la sangre. Ya en este tipo de estrategias ha sido muy útil en neoplasias oncohematológicas, acuérdense. Y lo que va a hacer es especial, ahí está, en las leucemias, ya se me olvidó, en las leucemias, ¿no? Porque la leucemia, ¿qué es? Es un cáncer en toda la sangre de nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces acá lo que voy a hacer son los linfomas que presentan justamente esa molécula ECD19, o sea, tiene un tumor de célula B que ha sido estratégicamente recolectado información valiosa, incluso se dio aprobación de manera rápida. El único tema es que como que se genera ese tratamiento son con células propias. Hay que extraer linfocitos del paciente, manipularlos genéticamente y luego volver a inyectarlos a nuestro paciente. Y ese es un procedimiento que toma tiempo, es caro, pero que es muy efectivo, especialmente, como les digo, en hematologías oncológicas, ¿no? O pacientes con neoplasias oncohematológicas. Ahorita no ha sido muy útil en tumores sólidos, ya, pero sí en neoplasias donde se ve que el sistema inmune, especialmente los linfocitos B, son tumorales y ha logrado la supervivencia en niños. La primera vez que se registró fue en niños que eran desahuciados, no tenían estrategia terapéutica ninguna, eran recientes todo lo que estaban probando en ellos y sin embargo gracias a esta estrategia, ¿no? Esta terapia sobrevivieron. Así que las cárceles, acuérdense, ¿dónde yo las puedo dar? En tumores o neoplasias oncohematológicas, especialmente en las leucemias. ¿Y qué molécula van acá a interactuar ellos? Con la CD19. Muy bien, ya para terminar la clase del día de hoy, chicos, los mensajes principales. Tengo enfermedades clasificadas como cáncer, que son el resultado de ¿qué cosa? De alteraciones genéticas y epigenéticas, ¿verdad? Que ayudaban a favorecer la proliferación descontrolada de células y su metastización. La mayor proporción de células neoplásicas se originan por influencia ambiental y estilo de vida. La inflamación crónica y la inestabilidad genética son cualidades habilitantes para la carcinogénesis, favoreciendo el establecimiento de los sellos fundamentales del cáncer. El microambiente tumoral incluye células tumorales, no tumorales, que interactúan entre sí para regular la progresión tumoral, incluyendo componentes del sistema inmune o inmunocontexto. El sistema inmune es capaz de detectar y eliminar las células neoplásicas, la inmunovigilancia a partir del reconocimiento de antígenos específicos o asociados al tumor. Y la inestabilidad genética permite la evolución somática de los tumores, la influencia de inmunovigilancia sobre la evolución tumoral que se conoce como ¿cómo se llamaba eso que yo tallaba, verdad, a mi célula de tumor? Inmunoedición. Entonces, acuérdense, esta inmunoedición que tenía 3E, ¿verdad? Eliminación, equilibrio y escape. Y aquellas personas con deficiencia en mi actividad inmune tienen mayor probabilidad de desarrollar cáncer. Estas personas con deficiencias, ¿cuál es el otro término que también se le conoce? Personas inmunodeficientes. Chicos, las células neoplásicas son el producto de una presión selectiva, acuérdense, y van a desarrollar diversos mecanismos de escape a la respuesta inmune, ¿verdad? ¿Cuáles serán esos mecanismos? Menor inmunogenicidad, resistencia a los mecanismos efectores, afectación de la activación linfocitaria, incremento de leucocitos supresores como las TREC y las células mieloides, ¿verdad? Las estrategias de la inmunoterapia son diversas, como por ejemplo la combinación de estrategias para activar la inmunovigilancia e inhibir el escape, así también como la combinación de la inmunoterapia con estrategias convencionales como ¿quiénes? El quimio, ¿no? O la radioterapia. Esto incrementa la eficacia del tratamiento. Y la inhibición de los puntos de control negativos en la actividad linfocitaria era cuando acá yo inhibía al CTLA4, ¿verdad? Y al PDL1. ¿Con quién? Con anticuerpos monoclonales. Y te habíamos hablado de los CAR-Cells, ¿verdad? Que son estrategias inmunoterapias de gran impacto, sobre todo ¿en qué cosa? En cáncer
onco o no en oncohematológicos, ¿no? En neoplasias oncohematológicas. ¿Como quién? Como la leo. Sí. Muy bien.